La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a la información 8 en punto de la mañana. Hoy es viernes 29 de diciembre del año 2017, último día útil de este año que ya se va. Estamos en comunicación telefónica en esta edición de programa de A Pensar Más con nuestra conductora Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Ismael. Un poco resfriada, con la voz un poco malita, pero aquí para ustedes, de todas maneras, para despedirnos del público que ahora que termine el año. Sí, adelante, Rosa María. Muy bien, hay mucho que hablar sobre esto que está aconteciendo en estos días. Me acompaña en cabina Abel Ángeles, que también tiene algo que decir. Abel, buen día. Buenos días, Rosa María. Tu línea del tiempo, lo que ha generado, pues, parece que ha cincado a algunas personas que han saltado hasta el techo. Y eso no es una lista de personajes todavía, porque esa la tengo que trabajar con un poco más de calma, pero los hechos están bastante claros y los hechos no han sido controvertidos, si te das cuenta. O sea, las únicas dos personas que han saltado porque no les gusta que los ubique en determinado lugar, pero no descartan su participación en los hechos ni su apoyo al indulto de Alberto Fujimori. Yo no tengo la culpa de que eso les moleste, pero la verdad es que son demasiadas personas, han dejado demasiadas huellas, si quieres, como para que no quede claro que esto es lo que ha sucedido, que lo que hemos tenido es una negociación política. Y lo que sucede es que no pueden admitir que ha habido una negociación política, porque si admiten eso, el indulto no sería humanitario. Y ahí está el problema central del gobierno frente a una impugnación del indulto en la Corte Interamericana. Ese es el problema. Si tú te preguntas por qué no salen a celebrar, finalmente su postura ha ganado, su postura ha tenido éxito, deberían estar contentos, ¿no? Los ministros que tenían esa postura y los que lo rodearon. Bueno, porque si eso se hace evidente que, ya sabemos que nos han mentido, eso ya lo sabíamos, pero se hace evidente que había una negociación y no un indulto humanitario. Y ese es el problema más grave que tiene el gobierno en este momento. Cosa además que ya sabe toda la población, porque no hay que ser ciego en este caso, no puede ser tonta como yo un poco, pero tampoco puede cegarte ante los hechos, ¿no? La negociación ha existido y el indulto humanitario se ha negociado. Y un indulto humanitario no se puede negociar, ninguno se puede negociar, pero este en particular no se puede negociar porque responde a características muy particulares sobre la salud del reo. Y en este caso, su salud no está dentro de los márgenes de lo que se admite como un indulto humanitario. Así de fácil. Y regresamos al mismo tema una y otra vez. El problema del indulto es que no es humanitario. Yo entiendo que haya muchas personas que apoyen un indulto humanitario y que esa idea haya sido reflejada en algunas encuestas que se le presentaron el sábado pasado al presidente, pero el tema es que este no es un indulto humanitario. Si el indulto fuera humanitario, lo apoyaría, creo yo, casi el 100% de la población, porque ¿cómo no apoyar a alguien que se está muriendo para que vaya a morir a su casa, o que tiene una enfermedad mental, ¿no es cierto?, que ya no responde por su persona, en fin, que necesita atención médica casi instantánea, porque no puede movilizarse? Pues ese no es el caso, no lo ha sido nunca y no lo es todavía. Cuando lo sea, encantada, pero no es. Y eso es lo que va a tener que revisar la Corte, que ha dado ya dos señales, ¿no? La primera, una fecha de supervisión de su propia sentencia. 2 de febrero. El próximo 2 de febrero. Ese es algo que tal vez la gente no entienda. Barrios Altos y La Cantuta es un caso particular porque no solamente tiene sentencia en el Perú, sino tiene sentencia en la misma Corte. O sea, son casos que tienen sentenciados en la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana pidió, obviamente, que se sancione a los culpables, que eso es lo que pide. Eso se logró, pero que los culpables cumplieran sus penas. Porque acuérdate que estos casos no se iban a ver porque había una amnistía para el Grupo Colina que promovió justamente el gobierno de Alberto Fujimori.
lo que hace la sentencia de Barrios Santos en particular, es decir, que las amnistías no son posibles en el caso de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, con ese presente y otro presente de un caso colombiano, también sobre indulto, no se puede indultar a alguien que ha violado de manera sistemática gravemente a los derechos humanos, así de claro. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la Comisión Interamericana, que es una instancia previa a la Corte, normalmente uno presenta su queja, su denuncia a la Comisión, y la Comisión la eleva a la Corte, ya anunció que está del lado de las víctimas y que va a luchar con las víctimas contra el indulto. Entonces, digamos, la Comisión actúa como una especie de fiscalía previa, ¿no? Ya anunció que va a estar con las víctimas. Entonces, en esas instancias, yo no creo que haya posibilidad alguna que la defensa de Fujimori gane. Y esto es para febrero, o sea, que tiene un mes, digamos, para organizar su defensa o sacarlo a Tokio, no queda otra. Cosa que supongo hará muy feliz a su hija, y en ese momento, ¿qué va a pasar con Pedro Pablo Kuczynski? Su precaria base de apoyo, que es Kenji Fujimori, no va a estar para defenderlo. Sus congresistas han renunciado 3, le quedan solo 17, han renunciado buenos congresistas como Vicente Ceballos, que lo ha defendido abiertamente, y Gino Costa, el otro de la U. Ministros siempre se pueden conseguir. Nada más hay una cosa, mira, que es bien sencilla. O sea, el sainete se puede probar simplemente mirando esta línea del tiempo. Es decir, Mercedes Arauz dijo en el Congreso el día jueves pasado que ella no sabía nada del indulto, ¿no es cierto? Y eso es mentira, porque el indulto lo recibe el viceministro Falconi, que es el brazo derecho del ministro del Interior, el lunes 18. Entonces, o el ministro le mintió, con lo cual se tiene que ir el ministro de Justicia, o ella nos ha mentido, con lo cual se tiene que ir ella. Pero salen los dos, ¿no es cierto? Ayer, en conferencia de prensa, hablando de un dinero que le van a dar a las víctimas y qué sé yo, pero muy contentos. Nadie le mintió a nadie, según ellos, y nunca hubo negociación. No, pues, o sea, ni siquiera son buenos con los hechos, ¿no? Entonces, en esa situación estamos, además de mi resfrío, ¿no? Claro. Dime, esos 33 millones que le ofrecen a las víctimas, no sé, a mí me parece como insultante a veces ya a estas horas. Eso tuvo que hacerse un trabajo previo, ¿no? Mira, las víctimas tienen derecho a recibir reparaciones del Estado peruano por la sentencia de Barrios Santos y por la sentencia de la Cantuta. Algunas de esas víctimas han sido indemnizadas, otras no. En el caso de la Cantuta, una de las partes de la indemnización, por ejemplo, era devolverle el cuerpo de sus familiares, que no se les ha devuelto ni siquiera el cuerpo de sus familiares a todos. Para empezar, cosas tan sencillas como es, ¿no? Y tan dramáticas. Entonces, ese dinero de reparaciones para víctimas es un dinero que está programado en el Ministerio de Justicia todos los años, porque no solamente hay víctimas de los casos derivados de la Corte, hay víctimas de la violencia en el Perú, de casos derivados del informe de la Comisión de la Verdad. Hay miles de personas inscritas que supuestamente iban a recibir reparaciones colectivas en algunos casos e individuales en otros. Y sobre ese trabajo, el Ministerio de Justicia viene trabajando desde la época de Humala. O sea que ese dinero no es más que el presupuesto anual asignado a una tarea permanente del Estado, que es reparar el daño que hizo el Estado y también el terrorismo durante la época de violencia. Entonces, y es dinero destinado a gente muy pobre. Alguno ya se ha pagado y otro no. Entonces, no es más que el presupuesto regular. Como eso te digo, es mentira tras mentira tras mentira. Yo ya no les creo absolutamente nada. O sea, si el jefe de todos te miente, ¿ya tú qué cosa puedes creer de los demás? No puedes creer nada, pues. Y ofrecer en este momento dinero a las víctimas es como decir, oye, compro tu silencio, tu tranquilidad, ¿no? Y eso es incomparable, creo, ¿no? Además, en este caso, como te reitero, no es una oferta, es un derecho. O sea, estas personas tienen derecho a ser indemnizadas. Lo dicen las sentencias ya, es un derecho ganado.
Ahí no estás negociando nada, estás cumpliendo con una obligación. Ahora, en ese sentido, Rosa María, Alberto Fujimori tiene también una deuda con ellos a través de, digamos, el pago de la reparación civil. 51 millones. Que el indulto no lo, digamos, libera de ellos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Hay manera de presionarlo? Mira, lo que pasa es que en el Perú, como se ha explicado varias veces, no hay prisión por deuda. Sí, pues. ¿Ok? Entonces, si tú debes plata, no te vas preso. Si estafas, sí, por supuesto, ¿no? Entonces, como no hay prisión por deudas, nadie puede estar en prisión porque debe plata al Estado. ¿Ok? Entonces, esa deuda se queda ahí en el tiempo. El día que encuentren bienes de Alberto Fujimori, la Procuraduría podrá embargarlos. Claro. Pero como han tenido la astucia de simplemente desaparecer los dineros, no hay forma de embargarle absolutamente nada porque nada está a su nombre. ¿Ok? Esa es la historia. Entonces, podrían ir también sobre los bienes de sus familiares, Rosa, Juana, los que se fueron al Japón. Nunca lo han hecho. Entonces, yo creo que no lo han hecho tampoco porque esas propiedades nunca fueron embargadas, dado que jamás se les pudo condenar. ¿Ya? Y creo que si se trabaron embargos preventivos hace muchos años, ya simplemente se tuvieron que liberar. O sea, Alberto Fujimori, si produce el dinero que tendría que pagar por reparaciones civiles, primera pregunta que nos vamos a hacer todos es, ¿de dónde lo sacó? ¿No? Claro. O sea, ese dinero, ¿de dónde va a salir? Va a salir del bolsillo de nosotros. Hace años. Y antes fue presidente, y antes estuvo en Japón sin trabajar. Entonces, ¿qué? ¿Sus amigos van a hacer una colecta para devolverle al Estado lo que le debe? No creo, ¿no? Entonces, todo esto pues es muy extraño, pero sí, efectivamente no ha pagado y no creo que vaya a pagar ninguna reparación civil, ¿no? En cuanto al nuevo gabinete, parece que se está tiñendo de naranja. Ayer incluso el congresista Jerez decía que hay un congresista de Fuerza Popular que podría integrar el nuevo gabinete del presidente Kuczynski. Mira, no es un gabinete de reconciliación, es un gabinete de salvataje, ¿no? De salvataje porque en estas circunstancias yo no creo que el presidente Kuczynski pueda durar mucho tiempo. Y eso, como te explico, son varias las razones, varios los escenarios. Un escenario es que se vea como inminente que el indulto se declare nulo por la Corte Interamericana. Eso va a suceder alrededor de febrero o marzo. Y si se ve como inminente esto, Fujimori se va a subir un avión y se va a ir a Tokio donde no lo pueden extraditar. Entonces, el apoyo de Alberto, ¿no es cierto?, tan valorado por el presidente Kuczynski, desaparece y se queda con Keiko. Keiko quiere ser candidata en 2021, quiere ser presidenta del Perú y obviamente va a lanzar una estrategia de ataque contra este gobierno. Este gobierno que no va a tener a dónde voltear, porque el antifujimorismo que lo apoyó no lo va a poder apoyar nunca más porque les mintió, y el fujimorismo no va a estar con ellos porque Alberto Fujimori se fue. Entonces, ¿qué va a hacer ahí Pedro Pablo Kuczynski? ¿Con quién va a gobernar? Su gobierno era precario, pero era un gobierno democrático. Ha pasado a ser un gobierno que no es democrático. Es curioso, él defendió que no lo vacaran, y yo también lo defendí ardientemente y con mucha pasión, porque yo creía que lo que teníamos era un golpe de Estado, y lo sigo creyendo, pero claro, era un golpe de Estado realizado por Keiko Fujimori para que no vaquen a su papá, para que no indulten a su papá. Por eso la urgencia, de los plazos, si no entiendes nada. Entonces, ¿con quién va a gobernar Pedro Pablo Kuczynski? Keiko no quiere gobernar con él. No ha salido a decir gracias, señor presidente, y a partir de ahora podemos hacer un gobierno juntos. No lo ha dicho. De hecho, me alegro por mi padre, punto. O sea, ya está. Listo. Ha ido a ver a su papá 10 minutos y no ha vuelto a aparecer. Salvo para ir a declarar a la fiscalía. ¿No es cierto? Entonces, no veo ahí ninguna posibilidad de que Keiko Fujimori logre un arreglo con Pedro Pablo Kuczynski. Tal vez logre un arreglo con su hermano y su padre, pero muy remoto un arreglo con Pedro Pablo Kuczynski.
Rosa María, ¿y cómo quedan estos congresistas de Fuerza Popular que en su momento criticaban a que se trataba de un negociado que tenía de fondo la liberación o el indulto de Alberto Fujimori? Hoy están en silencio profundo, pero ¿qué futuro les esperaría a ellos? Mira, ¿te refieres a los 10 que recluta aquí? No, me refiero a los congresistas, por ejemplo, Héctor Becerril, a los que en su momento han estado declarando... Bueno, claro. Yo creo que ellos están esperando las órdenes, porque y evidentemente que Keiko está esperando lo mismo. O sea, ¿qué pasa? Si ellos saben que el indulto es absolutamente impopular, y por las marchas de ayer, que va a ser una marcha en Lima, una marchita frente al Poder Judicial, sino que es una marcha muy grande, y ha sido marchas en todo el Perú. Entonces, cuando se den cuenta del descontento a nivel nacional, van a decir, nos quedamos con Keiko, esto no tiene futuro. Eso es lo que no han calculado. Yo creo que nunca calcularon en el lado de Kuczynski y de Kenji, nunca calcularon el impacto de la calle. O sea, eso es inevitable. Yo creo que le dijeron a Fujimori, tranquilo, tú sales de todas maneras, todo el mundo va a estar feliz, más o menos lo mismo que le dijeron cuando lo trajeron de Japón, ¿no? La calle te va a aclamar. Nosotros no hemos visto un solo meeting de júbilo fujimorista. A lo más hay 300 personas cuando puede juntarse la mayor cantidad de gente en la puerta de la clínica Centenario. O sea, Kenji no tiene las bases movilizadas de Keiko para hacer un meeting de respaldo a la liberación de su padre. No hay ningún motivo de alegría y festejo en el fujimorismo, y eso no es casual. Están esperando para ver qué tan impopular es el indulto. O sea, es evidente que Keiko no puede salir a decir, yo quiero que mi papá esté preso, porque eso la convierte, ¿no es cierto?, en una persona muy mala, y eso políticamente es inaceptable. Pero tampoco va a salir a decir, yo celebro, ¿no es cierto? Está en silencio, está esperando a ver la reacción de la gente, a ver la reacción de la Corte Interamericana, a ver qué instancias se ganan. Ella no va a mover un dedo en favor del indulto, que no fue negociado con ella además, ¿ya? Y va a dejar que que su hermano Kenji se organice solo. Y si Kenji le saca a 10 o a 20, lo que les va a decir ella es, mi padre, según mi hermano, está muy enfermo gravemente, va a morir pronto. ¿Quién va a ser el líder de este partido? ¿Yo o Kenji? Yo. ¿Con quién se quieren quedar? Conmigo. Entonces, no creo que haya mucho futuro para esos congresistas fuera del ámbito de Keiko. No puede haber futuro fuera del ámbito de Keiko. Rosa María, en cuanto al tema del mismo indulto, se habla del indulto y de la gracia. Del indulto dicen es legal, pero la gracia no ha sido legal. Si nos podrías explicar un poquito eso del indulto y la gracia. Es un tema de conteo de tiempo, ¿ya? ¿Qué pasa? Lo que la Constitución presume, y es correcto, es que una persona no puede estar siendo juzgada durante un número indeterminado de meses, ¿no es cierto?, sin que se resuelva su situación jurídica. ¿Sí? Entonces, acuérdate siempre que para que haya un indulto tiene que haber una condena. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene 5 años procesada, ¿no es cierto?, en juicio oral, digamos, y no se resuelve, y no se resuelve, y no se resuelve? Esa persona puede presumir que no le están haciendo justicia, sino que están dilatando una sentencia que le va a ser finalmente favorable. Esa persona puede pedirle al presidente, humanitario o no, no necesariamente humanitario, el derecho de gracia, es decir, oiga señor, no me están condenando, yo sigo esperando mi resolución y hasta ahora no me la dan, sáquenme de aquí. Y el presidente puede ejercer ese derecho. Es muy de naturaleza, como verás, distinta al indulto. El indulto implica una condena. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con Alberto Fujimori? Efectivamente tiene procesos pendientes. Entonces, si tú dices que a Alberto Fujimori se le ha otorgado el derecho a gracia, quiere decir que los procesos pendientes se acaban en el acto, ¿ya? Y no puede seguir siendo procesado por esto. Pero ¿qué pasa? Que la Constitución establece plazos para ese derecho de gracia. Y hay ahorita una discrepancia entre varios penalistas que señalan que ese plazo, el que establece la Constitución respecto del caso Pativilca,
no se ha cumplido, ¿ok? Y que está muy lejos de cumplirse. Entonces hay dos posibilidades, lo que dicen, bueno, esperemos que se cumpla el plazo, y ahí recién se le aplique el indulto, o sea, que lo sigan procesando, y el otro es no, simplemente sí se puede aplicar porque sí ha corrido el plazo, ¿no? Pero ese es el tema. Mira, ahí se nota pues la chambonada. Cuando se hacen las cosas así mal, y esto se ha hecho al champú hacia toda velocidad, no se dan cuenta ni siquiera de lo que dice la propia Constitución. Entonces ese es el problema, ¿ya? Yo creo que ahí va a haber un caso interesante, el caso de Pativilca, para poderlo seguir juzgando. Obviamente el caso se va a dilatar y obviamente la sentencia saldrá el día en que él ya haya, ¿no es cierto?, cumplido con exceso el plazo que establece la Constitución. Pero, porque ese caso recién se inicia, pero habrá en ese caso 2 interpretaciones o 3 interpretaciones. Ahora, hay gente que dice, ¿pueden venir otros casos de Chile? Sí, pueden venir otros casos de Chile. El asunto es que para que se aprueben esos casos, se necesita que el Consejo de Ministros apruebe, ¿no es cierto?, la solicitud de extradición de la Corte Suprema. Este Consejo de Ministros va a aprobar otra solicitud de extradición de la Corte Suprema. No la van a aprobar, pues, porque ya están de acuerdo con él. Entonces, no hay forma de seguirlo procesando por nuevos casos si es que no cambia el gobierno, ¿no? Cambia el gobierno y sí, seguramente habrá nuevos casos que puedan ser solicitados a la Corte Suprema de Chile. Así claro es. Que sí. Dime, No, pero con este gobierno no. Por eso, mira, yo nunca he dicho que los gobiernos acaban, y siempre soy muy optimista en la idea de que los gobiernos tienen que durar hasta el final, porque para eso fueron elegidos. Así es. Malos, buenos, regulares. Pero en este caso yo no creo que Pedro Pablo Kuczynski tenga muchas salidas más allá de una vacancia muy pronta. El Frente Amplio nuevamente está juntándose para pedir otra vez la vacancia. Mira, yo creo que si pidieran una reconsideración de la votación, que se puede pedir, ¿no es cierto?, tal vez saquen los votos. Solamente pidiendo una reconsideración de la votación. Nada más. Cosa que no se les ha ocurrido todavía, pero pueden pedir reconsideración, que es un procedimiento que se da en el Congreso. Claro, que tienes que solicitarla entre las primeras 24 horas, de repente ya estaba fuera de plazo, etcétera. Pero de nuevo también se puede pedir nuevamente una vacancia por incapacidad moral sobre el mismo tema u otro, ¿no? Por corrupto y por haber traicionado los valores democráticos. Ahí va a ser bien interesante ver cómo vota la bancada de Keiko, ¿no? La bancada de Keiko va a decir, Entre la espalda y la pared. no puede decir me abstengo, pues tiene que decir algo, ¿no? Entonces va a ser muy interesante. Dime, ¿no? La salida del juez Concepción Carguancho del tema Odebrecht, él considera que le han perdido la confianza, aunque ayer el señor Duberry Rodríguez ha dicho pues que no le han perdido la confianza, que tiene su confianza, que simplemente es por las normas. Es un tema muy complejo de explicar para el público, y el presidente del Poder Judicial ha hecho lo que ha podido por explicarlo, pero es un tema sumamente complicado, porque la gente no entiende la diferencia entre una corte y una sala, ¿ya?, para empezar, ¿ya? Pero lo que sí puedo decir es que el señor Duberry Rodríguez ha dicho con toda claridad que los jueces penales ya no pueden seguir juzgando de la sala penal casos anticorrupción, porque eso le corresponde a los jueces anticorrupción. Ese ha sido un problema que ha habido desde el inicio. ¿Por qué? Porque como a varios procesados los han estado procesando por lavado de activos y no por problemas de cohecho, peculado, colusión, que son problemas de delitos contra la administración pública, sus casos han caído en juzgados que no son juzgados anticorrupción, sino juzgados de lavado de activos. Entonces, esa separación, tanto en Fiscalía como en el Poder Judicial, entre lavado de activos y corrupción, que es una separación importante, porque no son de la misma clase de delitos. O sea, un lavador de activos no lava para el Estado, puede lavar con plata el Estado, pero lava para sí mismo y para el testaferro y el que le da, y el testador, digamos, ¿no? En cambio, en el caso de los delitos de cohecho, que es coima, colusión, ponerte de acuerdo para defraudar al Estado, peculado, tomar dinero del Estado para ti mismo, etcétera, y darle otro uso, esos delitos son claramente anticorrupción. Entonces, ¿qué sucede? Hace ya mucho tiempo, muchos meses, ¿verdad?, que la Sala Penal Nacional, que juzga crimen organizado, ¿por qué?
porque es una sala penal, a ver, para que entienda todo el mundo, cortes penales hay en todo el Perú, porque tiene que ser así, pero hay algunos crímenes que por su naturaleza nacional se juzgan en una única sede, que es la Sala Penal Nacional. ¿Qué crímenes? Los de crimen organizado, porque se presume que abarcan más de una región, ¿no es cierto? No solamente se producen en Lima, sino se producen a nivel nacional. Puede ser toda la región norte, o toda la región sur, o todo Lima, etcétera. Narcotráfico, terrorismo, no sé, pues trata, son crímenes de interregionales, ¿ya? Entonces se van a la Sala Penal Nacional. Los crímenes de lavado de activo, que son crímenes también de organización nacional, porque tú no lavas en un solo sitio, sino en todo el país, también van a la Sala Penal Nacional. ¿Ok? Entonces, la Sala Penal Nacional tiene varios jueces de control. Uno de esos jueces de control es el juez Carguancho, ¿ok? Al cual le tocaba revisar los pedidos de prisión preventiva, no juzgar, sino los pedidos de prisión preventiva de personajes importantes, como Alan García, Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Ya lo hizo con David Heredia, con Ollantumala, con el grupo Grañi Montero y otras empresas constructoras. Entonces, el juez Carguancho, que tiene fama de canero, le encanta meter a todo el mundo a la cárcel, ¿no es cierto?, se sentía muy empoderado y se había hecho muy famoso, porque la gente veía que por fin alguien, no importa si fuera culpable o no, iba preso. ¿Ok? Entonces, lo único que ha hecho la Corte Superior y la Corte Suprema es elaborar su reglamento para esa sala y aplicarlo. Ahora, el otro problema grave de esa sala es que esa sala, todos sus vocales, todos sus jueces, son provisionales, ninguno es titular, porque es una sala creada justamente para ver casos de nivel nacional y se han traído jueces de todo el Perú. Entonces, esos jueces van a seguir ahí, nadie los va a remover. Lo que se necesita es que los nombre finalmente, ¿quién? El Consejo Nacional de la Magistratura, como titulares, ¿ok? Entonces, es un problema difícil de explicar, pero es un tema de organización interna del Poder Judicial que hacía tiempo se tenía que hacer notar, ¿no? Y te reitero, el problema de Carguancho no es que vaya a salir de la Sala Penal Nacional, ahí se queda. El problema es que no puede seguir viendo casos de corrupción porque a la Sala Penal Nacional no le toca, porque hay un sistema para corrupción, aun cuando esa sea nacional, ¿ya? Salvo que si quiera cerrar el subsistema de corrupción y pasarlo todo a la Sala Penal Nacional, pero no tendría ningún sentido. Así es. Entonces, yo creo que al señor Duverní le falta salir con un organigrama del Poder Judicial y poder explicar a la gente con cuadraditos, ¿no? qué cosas qué cosas son las cortes civiles, qué cosas son las cortes de familia, qué cosas son las cortes penales, ¿no? Cuáles son las mixtas, cómo funciona el organigrama, para que se entienda, porque si no la gente no va a entender nada. No. Pero, como yo estoy de vacaciones, no voy a hacer su trabajo por él, así que lo tiene que hacer solito. Muy bien. Rosa María, y la salida de Hugo Coya de Canal 7, la renuncia... Bueno, muy apenada, ¿no? Yo apenado y preocupado. Yo tengo una larga relación profesional, porque hemos trabajado, en mi caso hemos trabajado 7 años juntos en América. Es un excelente productor de primer nivel, así, de clase mundial, puntilloso, es lo más fregado que hay, ¿eh? Pero no es lo bueno que ¿ya? Entonces, mira, Hugo se va a cualquier lugar del mundo y lo contratan sin ningún problema, no va a tener no le va a faltar una oportunidad laboral, pero lo que Hugo siempre ha sido es una persona de principios. Cuando a mí me votaron de Canal 4 por defender a Laura Puertas, detrás mío salió a los pocos meses Hugo Coya con Laura Puertas. El día que votaron a Laura Puertas, Hugo se fue con ella, porque es una persona que entiende el periodismo de otra manera, entiende que sea su director periodístico, no lo dejan trabajar, él no se puede quedar. Así es. Del mismo modo entiende con toda claridad que si el canal del Estado no va a ser independiente de los intereses del gobierno, él no puede trabajar. Sí, así de simple, ¿no? Y no se va a quedar a pelear una pelea que no tiene sentido, porque la va a perder de todas maneras. Entonces prefiere retirarse. Creo que es una salida muy honorable, muy digna, pero me da mucha pena también porque el contenido de Canal 7 ha mejorado pues muchísimo. Tal vez esto la gente no lo sepa, pero nosotros en la mañana en Radio Santa Rosa tenemos en Cine Nuevo, digamos en Mute, muchas veces al Canal 7, sí, porque ofrece la mejor variedad de programación nacional.
Es increíble que los periodistas independientes tengamos que mirar el canal del Estado buscando noticias más o menos serias, porque es una magnífica fuente de información. Yo creo que eso se acabó con la salida de Hugo, ¿no? Me da mucha pena. Espero que los que se queden ahí traten de defender todo lo que puedan, pero ya no tienen el paraguas que era Hugo para contener cualquier embate, sobre todo el Congreso, ¿no? Que quería apropiarse del Canal 7, ¿no? Y pasar programas, claro, le dieron su espacio al Congreso para que pase sus mermeladas a los fujimoristas, pero bueno, salvo eso, el resto de la programación y sobre todo la noticiosa era de muy buena calidad. Acá, Abel... No sé quién... Además me preocupa mucho porque Canal 7 está a cargo de la transmisión. Exacto, esa era mi preocupación. Sí, sí. Acá Abel está muy preocupado por esa situación. En eso era garantía de una transmisión impecable. Él ha hecho grandes transmisiones. Yo estoy muy preocupada por la visita del Papa, además te digo, porque si pretenden usar el Papa para justificar el indulto a Fujimori, yo creo que la visita se suspende. Así de claro. O sea, el Papa no va a venir acá a justificar las tonterías de un gobierno y sus componendas con una fuerza política para sacar a una persona con un indulto humanitario que de humanitario no tiene nada, ¿no? Así es. Y no me extrañaría que estén tratando de hacer eso, ¿no? Sí. Es fatal, fatal. Y encima vamos a ver una transmisión complicadísima porque el director del Canal 7, que es Hugo, no es que las instituciones no puedan sobrevivir a las personas, pero Hugo era una garantía, iba a ser un buen guardián, digamos, de la calidad de la transmisión. Y eso a todos nos preocupa. Bien, Rosa María, estás de vacaciones, sigue descansando. Me imagino que... Tengo un resfrío espantoso. La gente se enferma en vacaciones. Qué vergüenza, ¿no? Muy bien. Solamente desearte... Ha amanecido con una niebla donde yo estoy que la verdad no promete mucha mejora de resfrío, ¿eh? Bueno, lo acabamos. Pero igual el 31 pasará muy bien, diviértete. Gracias. Ya, y que el 2018 traiga muchos parabienes para ti, para tu familia y para el Perú, sobre todo. Para el país, querido, ojalá que para el país. Aunque la veo verde, por lo menos en el primer trimestre, la veo bien difícil. No digas eso porque tú tienes fama de pitoniza. Tengo fama, pero ya no, pues, ¿no? Por lo menos yo no le miento a la gente, creo, en las cosas sobre las que se me informa. Las cosas sobre las que no se me informa, bien difícil que le pueda contar algo a la gente, ¿no? En fin. Bueno, gracias Abel, lo mismo para ti, lo mismo para Ismael y para toda la audiencia de Santa Rosa, y nos vemos muy pronto, en unos días estaré de regreso. Te esperamos, es próximo año. Yo lo sé. Hasta el próximo año. Era Rosa María Palacios en vivo con nosotros en esta edición especial de A Pensar Más, la última de este año 2017. Abel, con una serie de comentarios que han puesto, digamos, la línea sobre la marca informativa de este último día, que debería ser obviamente de reflexión, de, digamos, balances de lo que ha sucedido durante todo el año. Pero la situación política que pudo haber pasado durante este 2017 se quebró en la última semana. Se quebró y nos varió todo el panorama. A nuestros amigos oyentes les decíamos, teníamos una producción de grabaciones, de evaluación del año, pero todo quedó a un lado porque el momento político amerita otra cosa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 38 minutos. En cualquier instante estaremos en comunicación telefónica con algunas de las víctimas, con Flor Wilca, la hija de Pedro Wilca Texe, que digamos es parte de todo esto, ¿no? De las víctimas de Alberto Fujimori, por decirlo de alguna forma. El grupo Colina tuvo que ver mucho ahí, ¿no? Ellos tienen mucho que hablar, por cierto. Ayer han estado formando parte de la manifestación masiva que se ha realizado en nuestra ciudad capital y que ha tenido también repercusión al interior del país. Sí, vamos a conversar con Flor porque nos interesa saber qué van a hacer. O sea, cómo va la parte legal. Vamos a ver qué es, cuándo van a dirigirse
formalmente ya a la Corte Interamericana, sí, IDL, que los representa, los respalda, ya está haciendo los trámites. Quisiéramos que nos cuente un poquito cómo va ese proceso y este día, y también que nos hable cómo les fue ayer en la marcha. Correcto, una marcha que hoy ha aparecido, digamos, en todas las portadas de circulación nacional. Por ejemplo, el Comercio ha destacado esta como la gran marcha contra el indulto. En Lima y en al menos otras 9 ciudades del país hubo manifestaciones contra el beneficio, el indulto, al expresidente Alberto Fujimori. Esta marcha ha sido calificada como pacífica, aunque algunos incidentes se presentaron en Avenida Arequipa y en las vías cercanas, donde la policía tuvo que usar gases lacrimógenos. Hubo 4 detenidos, según el balance preliminar que se había determinado en esta ocasión. Así es, y la manifestación, Ismael, no solamente ha sido en Lima, sino en Cusco, en Ayacucho, en Arequipa, en muchas partes del país, del interior del país y fuera del país. Han llegado despachos desde Estados Unidos, de Alemania, de España, de Argentina. De alguna forma los peruanos han querido igual unirse a esta protesta, porque obviamente el señor Fujimori, según una encuesta internacional, ocupa pues el 7º lugar entre los gobiernos más corruptos del mundo. Así es. Y de alguna forma pues los peruanos han querido manifestarse en varias partes del mundo. Bueno, hubo manifestaciones también hoy durante la intervención que tenía Rosa María Palacios con nosotros hace instantes en esta edición del programa, y hay quienes decían de que si la Corte IDH en febrero determinaba que el indulto era ilegal, entonces habría un indicio, o en todo caso un buen argumento, para un nuevo proceso de vacancia por inmoralidad. Esta posibilidad podría darse. También sería interesante conocer la opinión de los juristas sobre ello. Sí, y ya hay congresistas que están planteando esto. Ayer hablamos con el congresista Apaza y ya ellos están en pleno proceso. Lo que pasa es que hoy día termina su semana de representación. No están en Lima oficialmente y ellos se reintegran el día 3. Porque tú sabes que el primero y el 2 es feriado. El 3 el 3 retornan y se van a reunir y allí van a plantear la vacancia, nuevamente otra vacancia al señor Pedro Pablo Kuczynski, y de verdad ahora sí la veo difícil, bueno, salvo que el fujimorismo lo apoye, ¿no? Ahora sí se va a ver las verdaderas caras, porque ¿quién va a apoyar al señor Pedro Pablo Kuczynski después de todo esto? Claro, pero igual se tienen que presentar argumentos legales que justifiquen esa vacancia, porque recuerda que el indulto presidencial es una prerrogativa del presidente de la República, digamos que se podría hacer su defensa inicialmente, ¿no? Rosa María les ha dado una idea ahora, ¿no? Sí. Pedir la revisión, la rectificación, me he olvidado el término jurídico, pero nos dijo un término que podían pedir como la revisión de los votos o algo por el estilo de la vacancia. El recuento de los votos, en todo caso que se haga una revisión de los votos y se pueda ver si es que nuevamente se pueda, llevar adelante esa votación, pero parece que también dijo que ya estaríamos fuera de tiempo para eso, ¿no? Porque eso es en las 24 horas siguientes. Así ¿no? es. Pero bueno. Son temas de formalidad también en cuanto a las legislaciones, en el caso del Congreso y su reglamento. En el caso del Congreso de la República, así es. Son las 8:43, vamos a una pausa y retornamos. Son las 8 de la mañana, 45 minutos, y tenemos a esta hora la comunicación telefónica anunciada. Estamos con Flor Wilca. Ella es hija de Pedro Wilca Texe, un dirigente sindical opositor al régimen de Alberto Fujimori, asesinado en 1992, si no me equivoco, por el grupo Colina. Ella ayer participó también en la masiva marcha que se realizó en el centro de Lima y en algunas otras ciudades de nuestra ciudad capital. A ver, estamos con Flor Wilca. Muy buenos días, Flor, ¿cómo está? Buenos días, Pedro, y buenos días a tus oyentes también. Flor, ¿sienten que se les ha robado la justicia de un momento a otro? Así es, Ismael. Nosotros, si bien el caso de mi papá, Pedro Wilca, todavía no ha sido, está todavía en proceso y no hay culpables sentenciados por este caso, nosotros hemos visto en el proceso y en la sentencia de 25 años impuesta a Alberto Fujimori por el caso de la Catito y Barrios Altos una forma de justicia, porque en el país, como tú sabes, es difícil encontrar justicia, a veces llega tarde o a veces nunca llega, de modo que para nosotros también el hecho de que se le haya
concedido este indulto arrebatándole la justicia que los familiares de Cantuta y Barros Altos habían logrado, es también un robo para nosotros. Nosotros consideramos que la justicia es un hecho legítimo que han perseguido las víctimas en años de esfuerzos y luchas y sacrificios, y además llevando a cuestas el dolor que significa perder a un familiar de la forma violenta en que han sido desaparecidos y asesinados nuestros familiares. Y además siguiendo los procedimientos democráticos y legales, respetando los procedimientos que establece el mismo país para la búsqueda de justicia y la reparación de los familiares. Flor, la ministra Mercedes Arauz, el día de, creo que fue antes de ayer, salió a decir que junto con el ministro de Justicia que tenían 33 millones para las reparaciones para dar a las víctimas, cosa que Rosa María hace un momento ha dicho que eso está contemplado en el presupuesto, que eso les corresponde, pero decirlo en este momento, ¿no sienten ustedes las víctimas como que te quiero comprar para callarte la boca? Efectivamente, es así como lo hemos tomado. Para nosotros es una burla más de la forma como se ha manejado, cómo este gobierno ha manejado este indulto político a Alberto Fujimori, y la forma como quiere revestir esta mentira, además, que ha venido acompañando este indulto de parte de la señora primera ministra, de la señora Mercedes Arauz, negando primero que estuviera en trámite este indulto, y después de esta forma como pretenden insultar a las víctimas, porque es como lo tomamos nosotros. Lo que quiero decir además es que la obligación de reparar a las víctimas es eso, es una obligación del Estado. El Estado ha reconocido la condición de víctimas de esas personas y se ha comprometido a repararlas de distintas maneras, con una reparación económica, con una reparación colectiva, de modo que es pues más bien una obligación tardía que está asumiendo el Estado al asignar este presupuesto para reparar a las víctimas. Y tardía te digo además porque muchas de esas víctimas que han esperado esta reparación económica para sus familiares se están muriendo. Son madres y padres que han perdido a sus hijos, a sus familiares, y ni siquiera pueden alcanzar esta reparación. Lo que nosotros pedimos a la primera ministra es que tenga más responsabilidad y además que tenga que respete la dignidad de las víctimas. Nosotros somos víctimas, el Estado tiene una obligación con nosotros, no es la forma como se atiende o cómo se reconoce esta obligación tratando o pretendiendo comprar con este presupuesto que es una obligación del Estado para reparar a las víctimas. Así es. Flor, ¿qué proceso, qué pasos van a seguir? Ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho pues que se va a reunir el 2 de febrero. ¿Ustedes van a llevar el caso? ¿Están llevando el caso? ¿Los abogados los están asesorando ya en todo esto? Así es, el caso de la Cantuta y Barros Altos, como tú sabes, tiene una sentencia de la Corte Interamericana. Así es. Por ese caso, los abogados que asesoran y que acompañan a las víctimas de manera permanente, lo que han hecho es presentar y pedir una audiencia de cumplimiento para observar de qué manera este indulto afecta al derecho a la justicia que se había alcanzado en el caso Cantuta y Barros Altos y que además está reconocido por la Corte Interamericana. La Corte Interamericana ha acogido este pedido y ha convocado a una audiencia, ya ha fijado ya fecha para una audiencia en la que se pueda ver que efectivamente y demostrar que efectivamente este ha sido un indulto político. Este es un indulto que no tiene ninguna razón para ser humanitario. Nosotros lo que esperamos es que este indulto pueda revertirse, pueda el señor Alberto Fujimori cumplir la condena que la justicia le ha asignado. No se lo han asignado a los familiares. Para nosotros nunca ninguna pena será suficiente para reparar la pérdida que nosotros hemos tenido. Sin embargo, nosotros reconocemos y respetamos lo que la justicia señala. La justicia ha señalado 25 años de prisión y ni siquiera el señor Fujimori ha cumplido la mitad de esa condena. Lo que ha cumplido él no es proporcional al daño que ha causado a las víctimas. Nosotros esperamos que la Corte pueda revertir esta condena, que el señor pueda volver a prisión y pueda cumplir con la prisión que le corresponde. Nosotros no nos negamos a un indulto por razones humanitarias ni para el señor Fujimori ni para cualquier interno. Es también una obligación que tienen los internos y los reos, pero ¿quién determinará cuándo es el momento de ese indulto? No lo vamos a determinar ni siquiera nosotros, lo va a determinar su propio servicio y los procedimientos establecidos por la justicia. Eso se llama respetar un orden democrático. Yo creo que esa es la manera transparente en la que se debería manejar este tipo de pedidos
y respetando también la memoria de las víctimas, porque el señor no está ahí porque ha cometido errores, como dice él, sino porque ha cometido delitos. Aquí las víctimas somos nosotros debería haber humanidad del señor presidente para con nosotros, para atender respetar nuestro derecho a la justicia que hemos alcanzado hasta el momento, y además conmoverse de nuestra humanidad. La señora, muchos de los familiares de las víctimas están fallecidas, o muchas de ellas también son personas de avanzada edad que han vuelto nuevamente a salir a las calles a reclamar este derecho que por muchos años han buscado. 25 años tiene la señora Raya buscando a su hijo, hasta ahora no aparecen los restos de su hijo. 25 años tenemos nosotros tratando de procesar a los asesinos de mi papá, que nos hace falta todos los días, a nosotros nos hace falta él, y a mucha gente probablemente que se siente identificada y que se ha sentido liderada por las causas que él representaba. De modo que para nosotros es un consuelo, es una alegría, tenemos un agradecimiento inmenso con los miles de jóvenes que han salido a las calles. A ellos les digo que no se dejen intimidar por aquellos que los acusan de pulpines, que no han vivido la época de violencia. A esos jóvenes que tienen el corazón transparente, yo les digo que salgan a las calles, que rescaten al Perú, que no se dejen robar el futuro por una mafia o por un grupo político que ha hecho de la política una forma de corrupción y una indecencia en el ejercicio de la política. Quiero decirles a ellos también que nuestros familiares, así como ellos están hoy reclamando en las calles, han rescatado a este Perú, han recuperado la democracia para ellos, que no se dejen robar el futuro de este país. Flor, ayer, y hay que destacar eso, la gran cantidad de personas que estaban en las marchas han sido jóvenes, y es precisamente a los jóvenes a quienes esas voces que los han criticado precisamente por la marcha, les indican de que hay que pasar la página, de que esta es una situación de odio, de que no hay que esperar venganzas, y que simplemente no hay que pensar, digamos, en venganzas, lo vuelvo a decir, y que hay que dejar de lado esta situación para entrar a una verdadera reconciliación. ¿Qué le diría usted a esas voces que tratan de inducir a los jóvenes al error? Yo lo que les puedo decir a ellos es que la reconciliación no se logra por decreto supremo, ni se logra porque el presidente lo pida, ni se logra porque la señora Mercedes Agrado invoque. La reconciliación solo se va a lograr con justicia. No me pueden pedir a mí que me reconcilie con alguien cuando se me arrebata la tranquilidad que yo había tenido con la justicia que nosotros habíamos alcanzado. Para nosotros la única forma, no podemos tener una reconciliación en base al olvido y en base a la impunidad. Y ese tipo de reconciliación es la que ellos nos plantean. Nosotros no nos alimentan ningún tipo de odio. Nosotros que conocemos el dolor de esta pérdida, de haber perdido a nuestros familiares, que vivimos con este dolor durante tantos años, no podemos albergar ningún tipo de odio en nuestro corazón. Lo único que queremos es que se haga justicia por estas personas, olvidar a estas personas, olvidar que mi papá fue asesinado, sería como volver a asesinarlo yo misma a él. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno ahora con este indulto? Ha vuelto a victimizar a una persona que ya había sido asesinada. De modo que para nosotros lo único que queremos es justicia para nuestra causa, incluso que el señor Fujimori efectivamente, si considera que hay razones humanitarias para su indulto, que se le dé, pero cuando esto corresponda. Nosotros quiero decirles a ellos que no nos mueve ningún sentimiento de odio. Lo que nosotros queremos es simplemente que los hechos que nosotros hemos vivido, este dolor que nosotros hemos cargado por tanto tiempo, no vuelva a ocurrir más en nuestro país, que ninguna otra persona como nosotros, ningún ciudadano peruano vuelva a tener esta situación de dolor, y eso solamente se logra con memoria, con justicia y con reparación, y sin impunidad. Flor, ¿alguien del gobierno, del Ministerio de Justicia o de la PCM o quizá del mismo presidente de la República, alguien se ha acercado en estos días a conversar con ustedes, a tratar de entablar un diálogo? No, absolutamente nadie, y eso es algo lamentable que nosotros tenemos que decirlo, porque han sido las víctimas en el caso Cansuta y Barrios Altos que se han visto directamente implicadas por ese indulto, los que han pedido a través de una comunicación, incluso mucho antes de que se concediera este indulto, porque como tú recuerdas, se ha ido jugando con las víctimas, se nos ha tenido una situación de zozobra permanente en todo momento. El indulto sale, el indulto no sale, el indulto sale de manera constante.
En ese momento las víctimas han enviado una comunicación pidiéndole al presidente que la reciba, que escuche también su palabra, que escuche también su dolor, su tristeza, que escuche también sus exigencias de justicia, porque el presidente es el presidente de todos los peruanos. No solamente puede escuchar a la familia Fujimori, que ciertamente sufre por la situación del expresidente, pero nosotros no somos quienes lo han colocado en esa situación, han sido sus propias acciones las que lo han llevado a prisión. Le hemos pedido al presidente que nos escuche, que podamos decirle que efectivamente nosotros que queremos que se respete esta justicia que nosotros hemos alcanzado y nunca se ha dado. Se nos ha dicho ahora la señora Mercedes Arauz que está dispuesta a escucharnos. Yo me pregunto ¿para qué? ¿Qué cosa ya nos puede decir ahora? ¿Va a decir lo mismo probablemente de que ha dicho públicamente que nunca mintió en relación al indulto? Yo creo que ya son tardías este pedido de diálogo, este pedido de audiencia, que ella dice, vengan, las puertas estarán siempre abiertas. Me pregunto ¿para qué? ¿Ya para qué cosa podemos conversar con la señora ministra? Lo único que nosotros podemos escuchar de parte de ella es que reviertan esta situación de indulto, que respeten el derecho a la justicia que han alcanzado las víctimas y que dejen además de estar mancillando la memoria de las víctimas y de las personas que han de sus familiares que han luchado para alcanzar justicia, porque ahora se les acusa de terroristas, se les dice que son subversivos, que son sediciosos. Sinceramente una situación que nosotros hemos enfrentado durante tiempo, que nos remiten como si hubiéramos vuelto a 1990, en la situación del 90, con la diferencia de que ahora estamos en democracia. Así es. Flor, muchísimas gracias por atender el llamado del programa A Pensar Más de Rosa María Palacios. Ella no está, pero igual queríamos escucharte y queríamos expresarte pues nuestra solidaridad en estos momentos difíciles que están viviendo las víctimas, porque sabemos pues que no es una feliz Navidad ni será un feliz Año Nuevo para ustedes. Bien. Así es. Te agradezco a ti y agradezco a todas las personas que nos han expresado su solidaridad. Es esta solidaridad la que nos ha sostenido hasta este momento y nos seguirá acompañando y sosteniendo en este esfuerzo y en esta lucha que vamos a continuar por alcanzar y hacer que en el país se respete la justicia. Gracias. Será Flor Wilca, hijo de Pedro Wilca, dirigente sindical asesinado por el grupo Colina. Bien, hemos terminado esta edición. Hemos terminado esta edición, Ismael, hemos terminado este año. Bien, les deseamos a todos un feliz Año Nuevo, que el próximo año nos traiga buenas nuevas. Gracias a los que nos están saludando por el Facebook Live, a todas las personas que nos están escuchando, a toda la red Sodomco en estos momentos también. Un feliz Año Nuevo para todos nuestros amigos oyentes de otras emisoras, para nuestros colegas, compañeros de otras emisoras de la radio. Un saludo especial para Radio San Martín en Arequipa, a todo el equipo de Radio San Martín, al director, al padre Héctor Herrera. Un saludo para Radio RCD, Radio Santo Domingo, que encabeza el padre Eduardo Pimentel y todo su equipo periodístico. También para el Veritas TV en Cusco, RTV, claro, que encabeza el padre Rodolfo Luna. Un saludo para Radio Quillabamba, con el padre Luis Villegas, ¿no? Para Radio Madre de Dios, que encabeza César González con todo el equipo periodístico. Y Radio Cepagua en Ucayali también. Para todos, muchísimas gracias por este año de trabajo. Así es, y nos encontramos nuevamente en el año 2018 con todos ustedes en otra edición más de A Pensar Más con Rosa María Palacios y con toda la red Sodomco. Cuídense mucho, feliz año para todos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.